Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con un nuevo tema de nuestro curso de filosofía. Lo que vamos a ver, como ves ahí en la pizarra, es el tema de la filosofía analítica. Movimiento que se va a desarrollar desde finales del siglo XIX, pero que va a tener bastante auge, mucho desarrollo durante el siglo XX. Sobre todo gracias a los trabajos del austríaco Ludwig Wittgenstein. ¿De acuerdo? Ahora, la filosofía analítica tiene muchos antecedentes, ya, pero para ir con calma y con orden, vamos por algunas cosas. ¿Qué se entiende por filosofía analítica? Como su nombre lo dice, la filosofía analítica es un movimiento que busca analizar. Ya, pero ¿analizar qué, profe? Analizar el lenguaje. En términos generales, los filósofos analíticos consideran que la filosofía no es tanto un saber, no es tanto un conocimiento como la biología, como la matemática, o como inclusive filósofos como Hegel, Descartes, Marx, San Agustín, Aristóteles pensaban que era la filosofía. Recuerda que para Aristóteles la filosofía es un conocimiento que busca los principios de las cosas. Para San Agustín la filosofía es un conocimiento que nos permite defender la religión. Para Descartes, la filosofía es un conocimiento que da bases, principios a las ciencias. Para Hegel, la filosofía es la teoría, la ciencia, el conocimiento que nos explica la totalidad de la realidad del mismo modo que para Marx. Solamente que para Marx este conocimiento sirve para transformar la realidad humana. Ya, pero mientras que para estos señores, de mayor o menor grado, pues no es que todos sean igualitos, pero como que ellos ya dejan esa idea de que la filosofía es un conocimiento, es una serie de proposiciones o de oraciones que te informan sobre algo de la realidad. No, ellos consideran más que nada que la filosofía debe ser una actividad que tiene por tarea aclarar algunos términos, palabras de índole lingüístico. ¿De acuerdo? Eso es por una parte. Por otra parte, profesor, la filosofía analítica tiene mucha vinculación con una ciencia muy bonita, muy interesante, que se llama la lógica. La lógica, como ciencia moderna, se va a desarrollar también durante finales del siglo XIX. Tú sabes que el padre de la lógica en general, habrás escuchado del gran Aristóteles, ya él es el fundador de la lógica como una ciencia de manera global, histórica. Pero la lógica como la conocemos hoy, la lógica que tiene variables, que tiene símbolos muy parecidos a las matemáticas, se desarrolla desde finales del siglo XIX. Y el padre de esa lógica matemática, que quizás tú has llevado alguna vez en un curso de aritmética o en un curso de lógica, ¿no?, es el señor Gottlob Frege. Gottlob Frege vendría a ser entonces el padre de la lógica moderna, pero también un gran precursor de la filosofía analítica. Todavía Frege no sostenía de que la filosofía debe ser un sistema o una actividad de análisis y que la filosofía no es una ciencia. Todavía no habla de esas cosas, como que no le interesa mucho. Frege lo que le interesa es principalmente cuestiones lingüísticas, cuestiones matemáticas, cuestiones de darle fundamento a las matemáticas. Frege consideraba de que la base de los conocimientos debe ser la matemática. Sin embargo, para que la matemática tenga ese papel, la matemática debe estar bien fundamentada. Sus conceptos básicos, sus principios, axiomas, deben ser lo más claros y entendidos posible. De tal manera que Frege dice, las fórmulas matemáticas se basan en un concepto que es muy conocido por todos nosotros, el concepto de igualdad. Decimos, por ejemplo, que esta pizarra es igual a la pizarra que está en el otro salón. ¿No es cierto? Así hemos hablado a veces, ¿no? Decimos, esta clase es igual a la otra clase. Esta mesa es igual a esta otra mesa. Entonces nos da la impresión de que el lenguaje fuese un atributo de las cosas, ¿no es cierto? Esta camisa es igual a la camisa que me puse la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces da esa impresión, ¿no? Pero también decimos que 2 más 2 es igual a 4. También decimos que raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces, ¿exactamente qué cosa es la igualdad?, se pregunta Frege. Y él dice, la igualdad, ¿es una relación entre cosas o es una relación entre signos? Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos 3 lápices más 2 borradores.
Ya, si 3 lápices y 2 borradores, entonces sería igual a 2 borradores y 3 lápices. Entonces establezco acá una igualdad entre cosas. Pero, como tú sabes matemática más que yo, de hecho, sabes que podemos agrupar esto a través de signos, ¿o no? A, B, B. Podemos decir, por tanto, que A más B es igual a B más A. Inclusive, puedo sostener de que estos signos pueden ser representados por A. Y como es igual, también se representa por A, teniendo que A es igual a A. Entonces Frege se mete ese dilema y comienza a decir, si las matemáticas se sostienen, se sustentan, se fundamentan en conceptos como igualdad, en conceptos como número, entonces nuestra tarea va a ser definir qué es un número, definir qué es una igualdad. Ya en otro momento, cuando hablemos de historia de la lógica, vamos a hablar de cómo Frege define lo que es número. Nos vamos a abocar ahorita, en esos momentos, a analizar el concepto de igualdad. ¿Por qué? No por capricho mío, sino porque analizando el concepto de igualdad, Frege va a dar con un aspecto fundamental no solamente de la lógica, no solamente de la filosofía analítica, sino de la teoría del conocimiento en general, de cómo los seres humanos conocen. Sigamos analizando esto. ¿Tú te acuerdas, mira, tú te acuerdas ya en clases pasadas, ¿no? Este temita de Kant, ¿te acuerdas de Kant? Decía que el de la Ilustración, el del siglo XVIII, ¿te acuerdas? Ya. Entonces vamos a repasar un poquito a Kant. ¿Qué decía Kant? Y Frege sigue bastante a Kant. Dice, Kant es un señor alemán que distingue los juicios, digamos las oraciones de dos maneras. Hay juicios analíticos y hay juicios sintéticos. Los juicios analíticos son, por ejemplo, el triángulo es una figura geométrica de 3 ángulos. Es como que fuera una cosa redundante, ¿no? Entonces, los juicios analíticos son juicios cuya verdad se establece de modo independiente de la realidad. O sea, yo me puedo tapar las orejas, yo me puedo cerrar los ojos y solamente pensar que triángulo es figura geométrica de 3 ángulos, que carnívoro come carne. ¿Me hago entender o no? Esos son juicios analíticos. Ahora, pero hay otros juicios, los llamados juicios sintéticos. Estos juicios, como de seguro lo conocemos, lo sabemos, aumentan la información. Por ejemplo, el triángulo es verde. Ese símbolo de igualdad lo estoy representando por el es. Entonces, el triángulo es verde. Claro, el triángulo puede ser verde, amarillo, rojo, azul, y para saber si tiene tal o cual color, pues hay que ver el triángulo, ¿no es cierto? En cambio, que un triángulo tenga 3 ángulos, yo no necesito ver nada. Ajá. ¿Y por qué se van analíticos, profe? Porque surge de un análisis. Analizando triángulo, 3 ángulos, ¿ven? ¿O no? Claro. Y es verdadero con independencia de la realidad. ¿Me hago entender? En cambio, de triángulo no sale verde. Para saber si el triángulo es verde, tengo que ver un triángulo verde. Entonces, los juicios sintéticos permiten aumentar la información, principalmente con la experiencia. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿y eso qué? Muy bien, dice Frege. Entonces, vamos a poner estos ejemplos que vemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la oración Venus es Venus. Qué facilito, ¿sí o no? Venus es Venus. A grano, maestrazos, que tú sabes esto ya un montón. ¿Se has entendido esto de acá? El triángulo tiene 3 ángulos y su juicio analítico, ¿no es cierto o no? Ya, entonces, Venus es Venus. ¿Qué juicio es? ¿Analítico o sintético? Profe, es un juicio recontraanalítico, ¿ven? Claro, es un juicio analítico. Venus es Venus. Está bien. Ahora, tenemos otro ejemplo. Venus es el lucero del amanecer. Y uno dirá, ¿y eso qué? ¿Qué es eso? Bueno, en el hemisferio norte, por Alemania, y este señor es de Alemania, el planeta Venus tiene una peculiaridad, que cuando está amaneciendo, aparece Venus. Entonces, Venus también se le conoce con la expresión el lucero del amanecer. Entonces, acá tengo la expresión o la oración Venus es el lucero del amanecer. Esa oración, Venus es el lucero del amanecer, ¿es analítica o sintética? Profe,
Venus es el lucero del amanecer. Para saber ello, pues yo tengo que ver algo, ¿sí o no? Claro, saber de que el planeta Venus aparece en las mañanitas, temprano. Ah, entonces es sintético, ¿ve? Claro, es sintético. Pero tenemos una tercera oración. El lucero del atardecer es Venus. Porque curiosamente Venus también, hijo, aparece en el atardecer. O sea, el planeta Venus, visto desde acá, no solo aparece cuando está amaneciendo, sino cuando está a las 5 o las 6 de la tarde. Entonces tengo esta oración. El lucero del atardecer es Venus. Obviamente que también estamos ante un juicio que sintético, ¿sí o no? Porque está aumentando la información. Entonces, acá tenemos un juicio analítico y tenemos que estos dos juicios son sintéticos, siguiendo la lógica kantiana, muy famosa. Ahora hagamos una pequeña formalización. Tú sabes muchísimo de fórmulas. Entonces tenemos, por ejemplo, que Venus es A igual a A, ¿no es cierto? Reemplazando, Venus A, Venus es A. Lucero del amanecer, obviamente, como es otro mensaje, corresponde a otra variable, B. Lucero del atardecer es otro mensaje, le corresponde otra variable, C. Entonces hacemos la siguiente ecuación. A es igual A es igual a B, C es igual a A. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Listo? Ya, muy bien. Pero si uno lo mira bien, profe, y solamente se da cuenta en las formulitas, llegamos a una cosa, profe. Que si A es igual a A y A es igual a B y C es igual a A, entonces da la impresión, profe, de que todos los juicios fueran analíticos, ¿no? Porque estamos en una plena igualdad. Claro, si A es igual a A y A es igual a B y C es igual a A, entonces C es igual a B, ¿o no? A Franco, ¿no? Claro que C es igual a B, profe. Pero C es igual a B. No, a ver, en el campo matemático sí puede ser, ¿verdad? Claro, pero si uno ve la realidad, no es así. Porque tú no puedes decir que el lucero del atardecer es igual al lucero del amanecer, porque el lucero del atardecer es cuando aparece en la tarde. Y el lucero del amanecer es cuando aparece en la mañana. Ah, entonces no, pues. O sea, por un lado, en el campo matemático, en el campo lógico, si A es igual a B y C es igual a A, entonces B es igual a C, ¿verdad? Pero si yo veo el campo fáctico, el campo de los hechos, de la experiencia, yo no puedo decir que el lucero del atardecer es igual al lucero del amanecer. Porque por la obvia razón, ¿ves? Porque el lucero del atardecer sería que aparece en la tarde. Y el lucero del amanecer significa que aparece pues, en la mañana. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es como que las matemáticas, que vendrían a ser el fundamento del conocimiento, me están contradiciendo con el campo del conocimiento empírico, del campo del conocimiento en general. Es como una contradicción. ¿Cómo es posible que la matemática, siendo el fundamento del conocimiento empírico, le va a contradecir? De tal manera que a Frege se le ocurre esto. Ah, ya, no. Lo que pasa, dice este autor, lo que pasa es que usted, profesor Ortega, no se ha dado cuenta de un detalle. ¿Cuál es, señor Frege? Allá. Lo que pasa es que usted no ha distinguido una cosa, que hay expresiones lingüísticas, como estas, que si bien es cierto, presentan diferentes sentidos, presentan la misma referencia. Entonces, acá tenemos dos frases nominales, y de seguro sabrás que es una frase nominal, es como un sujeto, ¿no? La frase nominal, el lucero del amanecer. Aparte, la frase nominal, el lucero del atardecer. Entonces, los signos, las expresiones, las letras son diferentes. Los sentidos también. Pero la referencia es exactamente la misma. De tal manera que Frege es el famoso intelectual que distingue entre sentido y referencia. ¿De acuerdo? Él es esposo de María.
Él es hijo de Pablo. Entonces tengo dos expresiones diferentes. Esposo de María, hijo de Pablo. Dos expresiones diferentes que hacen referencia a la misma persona. Entonces, los signos y los sentidos son diferentes. Esposo de María, hijo de Pablo, pero se refieren a lo mismo. Entonces, el significado de una expresión lingüística, dice Frege, consiste en los sentidos que le damos a la expresión. ¿Qué es el sentido? La manera como enunciamos una expresión, pero también tiene una referencia, que es aquello en el cual el signo se refiere. Otro ejemplo que pone Frege es el ejemplo de las rectas, y este señor era matemático. Por ejemplo, dice Frege, por ejemplo, tengo aquí una, dos, tres. Tengo la recta A, B, C. Y tengo el punto P. Entonces, ¿qué podemos decir de P? Ah, ya, profe, que P es la intersección de A y C, ¿o no? Que P es la intersección de B y C. Claro. Pero también P es la intersección de A y B. O también P es la intersección de A, de B, de C. O sea, muchas expresiones lingüísticas con distintos sentidos, pero que tienen la misma referencia. En este caso, el punto P. ¿De acuerdo? De tal manera que Frege comienza a sostener de que las expresiones lingüísticas, repito muchachos, tienen dos caras de la misma moneda, si quieres así. El sentido, que es la manera como el signo se expresa, se manifiesta, y la referencia es el objeto en el cual el signo se refiere, da cuenta de. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Tenemos la ciudad de Lima y tengo dos oraciones. La capital del Perú, la ciudad más poblada del Perú. Entonces, esas dos expresiones nominales, la ciudad más poblada del Perú, la capital del Perú, son signos diferentes, presentan sentidos diferentes, pero tienen la misma referencia. Por consiguiente, dice Frege, la igualdad no es una cuestión de cosas, porque hemos visto que el lucero del atardecer que aparece, ¿no es cierto?, en la tarde, no es igual a algo que aparece en la mañana. Entonces, la igualdad no es una relación de cosas. Frege dice, la igualdad es una relación entre signos, no entre cosas. Las cosas no son iguales entre sí. Lo que son iguales son las expresiones lingüísticas que tienen sentido y referencia. ¿Y por qué ocurre, profesor, esta cosa tan diferente? Que si yo lo leo en español es un juicio sintético, pero si hago una relación matemática me doy cuenta que más parecen juicios analíticos. Ah, ya. Es que justamente el carácter sintético de estas oraciones, ¿a qué se está refiriendo? Ah, muy bien, a los sentidos. El carácter sintético, mira acá, el carácter sintético de las oraciones, dice Frege, se debe a los sentidos. Pongamos otro ejemplo con proposiciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tengo acá dos proposiciones, dos oraciones. El COVID-19 apareció en China. El primer caso de COVID-19 ocurrió en China. Obviamente, son dos signos diferentes. ¿Me hago entender? Dos trazos diferentes. Ahora, y claro está
que estos signos son expresiones de pensamientos. De tal manera que estos signos expresan pensamientos diferentes. Entonces, los sentidos son los pensamientos diferentes. ¿Me hago entender? Pero hacen referencia a un hecho. El hecho está determinado por las condiciones por las cuales estos signos son verdaderos o falsos. Por ejemplo, que efectivamente en China, en el país China que queda en Asia, haya ocurrido el primer caso de COVID-19 en el mundo. Que efectivamente hay un señor chino que vivió en ese lugar y que se contagió del coronavirus y que eso se manifestó en el COVID-19. Esas son las condiciones de verdad. Claro, si no fuese así, si quizás se averigua, se investiga, ¿no?, que el primer caso de COVID-19 no fue en China, sino bueno, en Rusia, entonces sería falsa la oración, ¿no es cierto? Ya, entonces la referencia es el hecho fáctico que se expresa en las condiciones por las cuales estas oraciones pueden ser verdaderas o falsas. Y, repito, los sentidos son los pensamientos, las maneras como nos manifestamos, intentamos representar al hecho real que vendría a ser la referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces Frege intenta reflexionar acerca del fundamento de las matemáticas, muchachos. Ya, si quieres te cuento algo más si quieres. Al final, a todo este rollo Frege llegó a una conclusión. La conclusión de que la matemática debe fundamentarse siempre en la lógica. Frege se planteó el proyecto de que la matemática tiene que ser una rama de la lógica formal, porque sólo así la matemática tendrá el rigor necesario. Entonces Frege considera importante reflexionar sobre conceptos como número y como igualdad. En el caso de igualdad, Frege da cuenta, en primer lugar, sobre este interrogante, si la igualdad es una relación entre cosas o entre signos. Analiza la distinción kantiana entre juicio analítico y juicio sintético. Ya sabes que el juicio analítico es como si fuera una redundancia, es independiente de la realidad. En los juicios sintéticos se aumenta la información, se sostiene sobre todo en la experiencia, y sobre esta distinción kantiana, Frege pone estos ejemplos, ¿no?, donde aparentemente hubiese una contradicción entre los hechos reales que son expresados en el lenguaje natural y las fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, son juicios sintéticos claramente estas dos, este es analítico, pero si hacemos un pequeño reemplazo, da la impresión que todos fueran juicios analíticos. De tal manera de que Frege considera de que esta contradicción se debe a que no nos hemos dado cuenta que los signos lingüísticos presentan sentidos, que son las maneras de referirnos a algo, y la referencia, que es el objeto en sí mismo al cual es referido. ¿De acuerdo? Entonces Frege termina concluyendo de que la igualdad es una relación entre signos y el carácter sintético se debe a los sentidos. Y lo mismo ocurre con relación a las proposiciones, en el cual signos diferentes son expresión de pensamientos diferentes. Los pensamientos serían los sentidos que hacen referencia a un hecho real que sería la referencia. Frege también pone el ejemplo geométrico. Un punto, que sería la referencia, puede ser expresado con muchos sentidos. Eso es en relación a Frege.